Saludamos a Lorenzo Ramírez, periodista económico. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, la Casa Blanca que negocia con Putin, a pesar de que, bueno, los que están poniendo la cara son Steve Witkoff, que va a viajar la semana que viene a Moscú, Dan Driscoll con la delegación ucraniana y, en principio, parece que Donald Trump lo ha dicho a bordo del Air Force One, que, hombre, no lo quiere decir a las bravas, pero, bueno, que tendría que reflexionar, ¿no? Ucrania, ¿no? Con esa concesión de territorios, porque, oye, que es que todos los días 50.000, 60.000 bajas, pues es para hacérselo pensar. ¿Cómo lo ves? A lo que hay que sumar además pues todo lo que tiene que ver con la red de corrupción, que en prensa ucraniana se están dando todos los días detalles, cada día, cada jornada más escabrosos, y que la prensa norteamericana parece eludir lo que yo creo que es una estrategia voluntaria, porque es una baza que todavía le quedaría. Imagínate si en medio de la negociación Zelensky se vuelve a echar atrás y vemos al New York Times, al Washington Post, a la agencia Bloomberg publicando algunas de las grabaciones, algunos de los extractos de las grabaciones en las cuales pues se ve a muchos socios de Zelensky incluso debatiendo cómo pueden llenar cajas completas de dólares, algunos dólares que incluso vienen marcados por la Reserva Federal, lo cual ahí eso es un tema que si se llega a un acuerdo pues seguramente se tape, y si no pues se saque del cajón. Desde luego al final se cumple un poco a medias ese ultimátum, porque Zelensky ayer, o la delegación ucraniana, dijo sí parcialmente. Recordemos que ese jueves, ese día de Acción de Gracias, que es mañana, es el que se planteaba como ultimátum. Trump consigue esa aceptación de Zelensky a un plan de paz reelaborado que no conocemos. Ya no tiene los famosos 28 puntos, tendría unos 19, sin que sepamos cuál es su contenido final, que será presentado al Kremlin la semana que viene. Precisamente yo creo que por eso tampoco estamos conociéndolo, para que luego el Kremlin pues pueda indicar que ha hecho correcciones que a lo mejor no son tales, aunque hay algunos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión de los activos rusos, que yo creo que ahí es difícil que el Kremlin los acepte, y si los acepte sería el inicio de una nueva relación económica con Estados Unidos, que si quieres podemos hablar un poquito más adelante. Efectivamente aquí destacan las dos figuras que acabas de mencionar. Por un lado Steve Witkoff, enviado especial para Oriente Medio, aunque de facto también es el enviado especial para el este de Europa, que va a ser quien viaje a Moscú. Es muy posible que la compañía Jared Kushner, el yerno de Trump, van a intentar repetir una operación similar también política, ¿no?, de lavado de cara o de propaganda pura y dura, como se hizo en su momento con el acuerdo de Gaza. Recordemos que Kushner tenía el cargo de Witkoff en el primer mandato de Trump, ahora no tiene ninguno, bueno, el de yerno del presidente, ¿no?, en ese nepotismo estadounidense al que nos hemos acostumbrado. Y luego tendríamos a ese secretario del ejército, a Dan Driscoll, un hombre que prácticamente no conocía a nadie, al que Trump llama el chico de los drones, que es un hombre de J.D. Vance, que tiene estrechos contactos con los tecnócratas que giran alrededor del presidente. Recordemos que esos tecnócratas están liderados por Peter Thiel, el fundador de Palantir. Un Driscoll que va a seguir hablando con los ucranianos. Se descarta por el momento que Zelensky viaje a Washington. Esto era un objetivo que tenía Zelensky, hacerse la foto en Washington. Esto no se va a producir. Tampoco se va a realizar esa cumbre con Putin hasta que todo esté acordado y cerrado. Al menos esa es la última comunicación de Trump a bordo del Air Force One y a través de sus redes sociales. Yo creo que Trump también aquí se cubre un poco, porque no es la primera vez que se enquistan acuerdos de este tipo, pues sobre todo por la negativa de Zelensky a aceptar la derrota y el inmovilismo también de Rusia respecto a lo acordado con Estados Unidos en la cumbre de Alaska, que en realidad es el germen de los 28 puntos. El plan de 28 puntos se gesta en Alaska, se firma en Alaska por Trump y Putin, y de ahí que se produzca ese inmovilismo. Sobre la mesa está también la cuestión de la amnistía a los líderes de la red de corrupción ucraniana, algo que no se incluye en estos puntos, pero que es un acuerdo soterrado. Es la gran promesa de Donald Trump al régimen de Zelensky. Hay que decir que la propia inteligencia de Estados Unidos sitúa a Zelensky en esta trama, pero no por haberlo investigado, sino porque es que ellos mismos la han promovido. Es decir, la maquinaria de la corrupción ucraniana está promovida desde Langley, con el conocimiento del Pentágono y de la Reserva Federal y del Tesoro, con la intención, insisto, de luego utilizarlo a modo de chantaje. Esta es la gran cloaca de la que nadie quiere hablar, pero que no solo afecta a Zelensky, sino también a Estados Unidos y en buena medida también a una Europa que, como ya sabemos, pues se queda fuera de todo ello. Las mordidas amparadas en la ayuda para infraestructuras y el gasto militar son evidentes. La cadena ABC fue quien dijo ayer, o quien adelantó, que el presidente ucraniano por primera vez parece dispuesto a aceptar estas órdenes de Washington.
con otra cuestión sobre la mesa de la que nadie habla, ¿no? Bueno, no es que seamos algunos muy listos, es que parece que hay alguien o hay mucha gente que no quiere hablar de ello. Se está negociando también la posibilidad de que Zelensky pueda solicitar asilo en Estados Unidos o en algún país del entorno OTAN para evitar que las facciones de extrema derecha, de aquellos que le apoyaron para mantener el pulso con Rusia, pues pudieran vengarse de lo que podrían considerar una traición e incluso acabar con su vida. Y esto es una cuestión que también preocupa y mucho a Zelensky, que saben muy bien en Ucrania y que, como digo, aquí en el resto de Occidente pues se elude. También ha influido ese anuncio de Trump de que corta toda ayuda financiera y colaboración de información de inteligencia hasta que se firme ese acuerdo. Es una amenaza que tampoco se cumple, porque evidentemente la inteligencia ucraniana no es que tenga información porque se la pase Estados Unidos, es que la inteligencia ucraniana es la inteligencia británica. En realidad la inteligencia ucraniana como tal no existe, y los que participan en todo ese proceso también colaboran con los chicos de Palantir a través del Ministerio de Transformación Digital ucraniano, que está dirigido por Alex Karp, que es el número 2 de Peter Thiel en Palantir, ¿no? Entonces, cuando se le pregunta al presidente norteamericano por la gran cuestión aquí es qué concesiones Rusia está dispuesta a hacer, entonces Trump dice, no, es que la mayor concesión que puede hacer el Kremlin es renunciar a seguir controlando territorios, lo cual muestra también pues una evidencia que también se elude por parte de los grandes medios occidentales de la situación real. Esto no es una negociación entre iguales, entre dos contendientes que están alargando una guerra de forma innecesaria. Esto es una negociación entre un vencedor y un derrotado, y el derrotado no negocia por sí mismo, sino negocia a través del padrino que le ha llevado a esa ratonera. Y para dejarlo patente, pues por eso el ejército ruso se ha puesto a atacar numerosos objetivos en Kiev en las últimas horas para intentar acelerar y meter presión. Entonces, la gran incógnita por resolver, y que vamos a tardar unos días por resolver, hasta la semana que viene seguramente no tengamos muchos más detalles, es qué va a hacer Rusia, aunque en esta ocasión pues sí parece que la parte ucraniana tiene más disposición, sobre todo tras esa presión que comentamos del gobierno norteamericano. Y veremos la posibilidad de éxito que tiene este acercamiento. Aquí la clave es que Rusia no tiene ninguna prisa, y quien tendría más prisa sería Ucrania y sobre todo Estados Unidos, que como dijimos ya el lunes y la semana pasada, quiere ya pasar página y centrarse en otras cuestiones, sobre todo en Hispanoamérica, en el control de Hispanoamérica y otra vez del polvorín taiwanés, ahora que la primera ministra japonesa dice que quiere tener armamento nuclear. Ya lo que nos faltaba, ¿verdad? Japón con bombas nucleares, como si no hubiera aprendido del pasado. De forma muy tibia ante el Parlamento japonés, asegurando que bueno, que no pretendía dejar dudas sobre la postura de Japón sobre Taiwán. Lorenzo, has hablado antes del ámbito económico, del ámbito comercial. Es un aspecto que no está demasiado detallado, al menos no ha llegado, ¿no?, de esa filtración de los 28 puntos de Trump, más allá de que se van a prohibir, se eliminarían gradualmente las sanciones a Rusia, pero bueno, pues lo que son las cosas, ¿no? Trump, que ha aprovechado para colocar su gas y su crudo a Europa, no sé si puede cambiar a partir de ahora la relación económica entre Rusia y Estados Unidos con este plan de paz. Yo creo que esto es lo más determinante a la hora de establecer cambios en patrones geopolíticos y económicos en los próximos años, una virtual alianza entre Estados Unidos y Rusia en materia energética, no solo para que Estados Unidos se convierta en proveedor de sus propios hidrocarburos a Europa, sino que participe en la venta de productos rusos e hidrocarburos a Europa. Este es un elemento que algunos también mencionamos en algunos puntos o en algunos momentos de las negociaciones, porque sabemos o hemos tenido acceso a determinados informes de la inteligencia económica norteamericana que indican que esta sería una vía. Es verdad que dentro del gobierno de Donald Trump no todos están de acuerdo con ello, pero cuando uno analiza este plan de 28 puntos hay algunos que sí que son bastante detallados, ¿no? En primer lugar, evidentemente, el tema de la entrada de Ucrania en la Unión Europea, que esto pues generaría un terremoto absoluto dentro de las ayudas de los fondos de cohesión, que esto ya hemos hablado en algunas ocasiones. También una serie de ayudas o de dinero que llegaría a través de un fondo de desarrollo para Ucrania, para utilizarlo sobre todo en tecnología, centros de datos e inteligencia artificial. Lo especifica el acuerdo, con lo cual aquí tendríamos, ¿verdad?, también esa consecuencia de lo que te comentaba antes, de esa toma del Ministerio de Transformación Digital ucraniano por parte de Palantir, por parte de los chicos de J.D. Vance y de Peter Thiel, que están utilizando desde hace mucho tiempo. La revista Time daba todo lujo de detalles hace ya un par de años. Están utilizando toda la potencia bélica para probar sus sistemas en tiempo real, utilizando cobayas humanas.
humanas, es decir, personas que son los que están muriendo en esa guerra. Luego Estados Unidos cooperaría con Ucrania para modernizar conjuntamente su infraestructura de gas natural. ¿Para qué? Fundamentalmente para utilizarla como medida sobre todo de almacenamiento, es decir, buena parte del gas natural licuado que pudiera llegar de Estados Unidos se almacenaría en Ucrania, en la parte de Ucrania del Este, y luego habría una serie de gasoductos e instalaciones de almacenamiento que está por ver si solo tienen gas estadounidense o también tienen gas ruso. ¿Por qué? Pues porque dentro del acuerdo, dentro del pacto, pues se plantea, uno, que Rusia se reintegre en la economía global. Es decir, irían progresivamente desapareciendo las sanciones. Se indica que se discutirá cada una de forma individual, con lo cual por etapas no va a ser una cosa de hoy para mañana, pero se favorecería eso, lo cual permitiría que entidades financieras rusas y entidades energéticas rusas pudieran hacer negocios con Estados Unidos, que es en lo que están desde hace mucho tiempo, sobre todo en las plataformas de extracción del Ártico. Recordemos que el gran proyecto del Ártico de gas natural licuado ruso, el Arctic GNL2, ha tenido hasta hace bien poco participación de empresas norteamericanas. Y luego la idea es suscribir un acuerdo de cooperación económico a largo plazo con Rusia para la gestión incluso y la extracción de recursos naturales, lo cual, bueno, pues no deja de ser también un elemento pues absolutamente un game changer, como dicen en Estados Unidos, algo que rompe absolutamente las reglas. Y luego con respecto a los activos rusos, que yo creo que aquí también hay un cierto problema, lo que indica es que hay una parte de los activos rusos congelados que van a ser gestionados por Estados Unidos y por Rusia a la vez para favorecer la reconstrucción de las repúblicas del Donbass. Lo cual, si nos atenemos a la redacción de este texto, podríamos ver empresas norteamericanas de infraestructuras trabajando en la parte del Donbass. Bueno, si esto se produjera, sería un absoluto cambio. Y como digo, reafirmaría esa estrategia que ya en su momento Trump dejó caer y Putin pues se hizo un poco querer para llegar a un pacto en el Ártico que, como sabes, es determinante sobre todo para la expansión de ese corredor del norte, ese corredor comercial que, según vaya avanzando el deshielo progresivamente en los próximos años, va a ir permitiendo, y sobre todo la tecnología, los rompehielos se vaya mejorando y se vayan construyendo más de ellos, pues va a romper absolutamente también todo lo que tiene que ver la cadena logística internacional, no desde un punto de vista negativo, sino positivo, porque va a reducir mucho los tiempos de los viajes y va a reducir fundamentalmente la importancia del canal de Suez, y del canal de Panamá, con lo cual aquí Oriente Medio se vería también afectado. Esto, si se confirma, también podría hacer replantearse parte de la alianza de Rusia con China, que yo creo que es lo que está buscando aquí Estados Unidos, de forma similar a como hizo Nixon en su momento con China, introducir una cuña para intentar meterle el ojo a la Unión Soviética. El dedo en el ojo aquí sería al revés, aquí sería utilizar a Rusia para intentar romper cualquier posibilidad de desarrollo mutuo. No olvidemos que China y Rusia, aunque ahora nos parezcan grandes amigos y que van juntos a todos los sitios, Putin y Xi Jinping pues también tienen sus cuitas antiguas, y Putin tampoco está muy cómodo teniendo que depender prácticamente exclusivamente del gigante asiático. Yo creo que esta es la clave geopolítica más importante aquí, más allá de que se pueda llegar a un acuerdo de paz la semana que viene, el mes que viene o incluso el próximo año. Bueno, pues parece que China, en sus prioridades, ¿no?, como la guerra comercial, seguir liderando pues el mercado, por ejemplo, del coche eléctrico, que bueno, hay un sorpaso en toda regla al coche eléctrico estadounidense, mal que le pese a Elon Musk, y también liderando, Lorenzo, el sector médico, el sector MedTech, con importantes inversiones en inteligencia artificial. Parece que se han tomado nota en la administración Trump y están tratando de contrarrestar esta ofensiva china y han lanzado un proyecto, el proyecto... La misión Génesis, me ha recordado la película de Will Smith, para seguir... A mí me ha recordado cuando el diablo tienta a Eva y le dice, comed de ese árbol, ¿verdad? Y sabréis, os convertiréis en dioses. Yo creo que van por ahí los tiros. Van por ahí los tiros, ¿no? A ver, primero hay que decir que Misión Génesis se podrían haber ahorrado presentar Misión Génesis, porque esto en realidad es una extensión del proyecto Stargate, que también tiene un nombre extraordinario, ¿verdad? Y alguno puede pensar también en las películas y en las puertas al espacio y en los agujeros de gusano. Pero esto lo que muestra es varias cosas, ¿no? En primer lugar, esto se hace a través de una orden ejecutiva, esto no es un acuerdo del Congreso, importante, una orden ejecutiva histórica, pone en marcha lo que sería una especie de cruzada nacional coordinada
e inspirada, dice la Casa Blanca, en el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan es el que alumbró la bomba atómica. Se pusieron todos los esfuerzos del país, científicos, empresariales, estatales o federales, para construir esa bomba atómica. Ahora lo que nos dicen es que en lugar de ir a por la bomba atómica, van a ir a por esa hegemonía absoluta de la inteligencia artificial, para impulsar avances científicos, como bien dices, con la excusa un poco del tema sanitario, porque en el mercado internacional del sector médico, de material sanitario, como se demostró durante la pandemia, China pues también es el agente principal. Y entonces dicen que van a utilizar la inteligencia artificial para crear una serie de bases de datos o integrarlas, y que sean las propias máquinas las que vayan realizando esos procesos innovadores. Entonces, se quiere hacer una plataforma de inteligencia artificial integrada para aprovechar los conjuntos de datos científicos federales, pero no se van a quedar ahí. No se van a quedar en esos datos sanitarios, porque se van a entrenar modelos de base científica, pero también se van a crear agentes de inteligencia artificial para automatizar flujos de trabajo, para investigar y acelerar avances científicos. Y cuando Estados Unidos habla de científicos, no habla solo del ámbito sanitario, está hablando también del ámbito militar y del ámbito del control social. Los dos tipos que han presentado esto, de hecho, no tienen nada que ver con el Instituto de Salud de Kennedy, sino con el sector tecnológico, el zar tecnológico de la Casa Blanca, que se llama Michael Kratsios, y luego con el secretario de Energía. Porque claro, para implantar todo este mecanismo o toda esta red de inteligencia artificial necesitas una ingente cantidad de energía para alimentar a los centros de datos. Entonces se trata de fusionar, y aquí ya vamos más lejos, departamentos de energía, sobre todo los laboratorios, grandes tecnológicas y el mundo académico, para intentar, como dices, eclipsar ese avance de China en materia de inteligencia artificial, utilizando ingentes datos federales como arma para lograr avances fundamentalmente en tres áreas. Serían salud, como bien dices, energía y también seguridad, defensa, ataque o como queramos llamarlo. Entonces es un arma geopolítica y económica. Claro, ¿qué son los conjuntos de datos científicos federales? Es decir, ¿qué es lo que se va a integrar aquí? Pues estaríamos hablando de una serie de datos en los cuales ya estaba trabajando para extraerlos el departamento de Elon Musk, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, antes de que saliera Elon Musk. Una vez que sale Elon Musk, esos datos pasan a Palantir. Y Palantir los puede integrar para lograr ese objetivo de esa especie de panóptico digital de control, ¿no? Entonces los tecnócratas necesitan datos y acaban de recibir un respaldo de la Casa Blanca para tener los datos federales sin ningún tipo de problema. El sistema estadounidense de laboratorios nacionales está organizado bajo el Departamento de Energía, con lo cual también se pueden asegurar el dominio energético. Y aquí la clave está en quién va a controlar esto. ¿Es el gobierno, es el Congreso de Estados Unidos, al final los ciudadanos de Estados Unidos, los que van a controlar el uso de estos datos? ¿O van a ser estas corporaciones tecnológicas integradas en el mismo gobierno? Porque, como he repetido ya muchas veces, J.D. Vance es un hombre puesto por Peter Thiel, por Palantir. Van a ser ellos los que van a controlar todo este régimen, todo este flujo de datos. Claro, algunos están diciendo, esto es lo de siempre, ¿no? Los de izquierdas dicen que la culpa es de la empresa, los de derecha dicen que la culpa es del Estado, y al final, entre unos y otros, entre todos la mataron y ella sola se murió. Claro, ¿esto supone nacionalizar la industria? Bueno, yo creo que no. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí de la propiedad de las licencias, la protección de los secretos comerciales y de la comercialización de la propiedad intelectual? Porque este es el corazón del asunto. Entonces, al final vemos cómo los socios privados obtienen todos los beneficios del apoyo público, vía regulación y vía dinero público. Evidentemente, los contribuyentes pagan la factura, pero los que se benefician son estos grandes gigantes. Entonces, a mí me gustaría destacar, y sobre todo aquí que estamos en un canal que defiende la libertad de mercado, que esto no tiene nada que ver con la libertad de mercado, todo lo contrario. Esto es una manera en la que determinadas empresas que tienen problemas de rentabilidad, porque todavía no ha llegado ese punto en el cual son rentables, van a obtener ingentes fondos e ingente apoyo público para poder desarrollar su actividad. Y aquí están todas, no solo OpenAI, también está Anthropic, también está X de Elon Musk, también estaría incluso Google, Amazon, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto Stargate, este que vimos con Larry Ellison de Oracle y OpenAI de Sam Altman al frente, es solo el comienzo de una tendencia, de una estrategia que, utilizando
utilizando pues la excusa de proteger industrias estratégicas y de proteger también la seguridad nacional, pues va a ir dando poco a poco más esferas de poder a unos señores que no son demócratas, que nunca han querido ser demócratas y cuyo sueño realmente es tener un sistema como el de China, un sistema tecnocrático en el cual además no haya una competencia en las partes más bajas del proceso productivo, que en China sí tienen, sobre todo en el ámbito tecnológico, porque saben que esa es la forma en la que la innovación sale adelante, y Estados Unidos tiene estructuras verticales que además van a depender fundamentalmente del apoyo público. Yo creo que a la larga esto es un error, aunque a corto plazo puedan conseguir algún beneficio o algún rédito en forma pues de control de una inteligencia artificial que, como vemos, es bueno, pues el gran objetivo, y una vez más una Europa que aunque anuncie proyectos multimillonarios, pues queda fuera completamente de la jugada, ¿no? Completamente de la jugada. Y en el ámbito digital parece que hay movimientos ocultos, un poco en la sombra, en segundo plano, para recuperar el proyecto Chat Control, que bueno, pues parece que había quedado olvidado hace ya en torno a un mes, y al parecer desde Bruselas se está tratando de recuperar esta iniciativa que, para que lo entienda la audiencia, ¿qué es lo que contempla? Entiendo que el control de chats, que hay mecanismos que podrían abrir la puerta a analizar mensajes privados para evitar sanciones y litigios. La Comisión Europea, ¿en qué punto está sobre esto? Bueno, esto también revela algo que algunos venimos denunciando hace mucho tiempo. En el seno de la Comisión Europea, sobre todo Ursula von der Leyen está muy obsesionada, bueno, tiene varios temas, ¿no?, de obsesión, y uno de ellos se me lo marcó como objetivo y no va a poder hacerlo antes de irse, es establecer un mecanismo para sacar adelante las reformas en la Unión Europea sin que haya unanimidad, para que no haya determinados países que puedan establecer vetos. El caso de Hungría es el más evidente, pero ahora, por ejemplo, con la adhesión de Ucrania en la Unión Europea, Polonia también se niega. Entonces, con Chat Control lo que sucedió es que se tumbó esta normativa porque hubo estados que no están dispuestos a pasar por el aro. ¿Esto qué es? A ver, en estos momentos la Comisión Europea ha creado un grupo de trabajo cerrado, que trabaja en secreto y cuyas deliberaciones conocemos porque hay algunos eurodiputados que están publicando en redes sociales que esto se está produciendo, un paquete legislativo que impondría el escaneo masivo, no permitir, sino imponer el escaneo masivo de mensajes privados y eliminar el anonimato de las comunicaciones digitales. Esto se denomina, o está dentro del marco de una normativa que se llama Chat Control, pero va mucho más allá de los chats. Entonces, la medida negociada bajo la presidencia danesa de Frederiksen llega después, perdón, que estoy con la garganta, llega después de que varios estados miembros rechazaran versiones anteriores de este programa Chat Control, que es un programa enmarcado en esta ofensiva de von der Leyen para establecer un sistema de vigilancia que es profundamente antidemocrático y que apoyan, sobre todo, de los grandes países, los gobiernos de Francia y España. Francia y España son los que están impulsando esto. Esto es una propuesta legislativa que busca obligar, vuelvo a insistir, a las plataformas de mensajería como WhatsApp, Telegram, Signal y las de correo electrónico a escanear automáticamente los mensajes privados de los usuarios antes de que se manden. O sea, no estaríamos hablando de que uno escribe un mensaje, lo manda y entonces la aplicación lo escanea y lo manda a una base de datos o una inteligencia artificial. No, antes de mandarlo. Con lo cual te cargas también cualquier tipo de función del cifrado de extremo a extremo, porque el cifrado de extremo a extremo lo que intenta es eso, codificar los mensajes para que de un lado a otro puedan llegar de forma segura sin que los lea un tercero. La excusa que están buscando es detectar material relacionado con el abuso sexual infantil, que esto a mí pues me enerva especialmente porque manda bemoles que sea precisamente en Bruselas donde se use este argumento, cuando es una región o un país que en materia de redes de explotación sexual de niños se lleva la palma en Europa. Entonces, que sean ellos precisamente los que nos vengan ahora a dar clases al respecto de protección de los niños, cuando los niños no tienen ningún tipo de protección y desde que entran en el colegio hasta que salen, lo único que hacen es ser adoctrinados, y encima con estas redes, como digo, de las que nadie quiere hablar, el gran tema tabú, pues que lo saquen solo a colación en estos casos, me enerva especialmente, ¿no? Entonces, la clave es que monitoriza la actividad previa. Es decir, las aplicaciones leen el mensaje antes de que se envíe. Bien. Esto ha sido rechazado por los países europeos, ha sido rechazado, y ahora pues intenta poner en marcha por la puerta trasera. Esto es una medida que algunos pueden pensar incluso que es irreal, porque es muy distópica, porque es digna de novelas, de películas de ciencia ficción, que nunca podrá implantarse por el rechazo social.
Pero lo que poca gente sabe, aunque yo aquí lo he comentado en alguna ocasión, es que Chat Control ya existe y el que se quiera probar es Chat Control 2.0. El 1.0 ya existe, entró en vigor en 2001 y Chat Control, esta normativa, permite a las plataformas que de forma voluntaria puedan hacer este escaneo. Es decir, en estos momentos las aplicaciones ya pueden realizar este escaneo y sería legal. Y ahora lo que se intenta es obligarlas a ello. ¿Para qué? Para forzar que esos datos que ahora podrían tener sobre nuestras conversaciones, sobre nuestras compras, sobre nuestros deseos, prácticamente toda nuestra vida, no solo esté en poder de esas corporaciones, sino que también pueda utilizarlo la burocracia europea para sus objetivos. Y esta es la pelea aquí. No si se va a implantar un sistema de vigilancia, que de alguna manera ya existe, sino quién lo va a controlar. Entonces, esto es un poco como lo que comentábamos antes de Misión Génesis. Dentro del desarrollo de todas estas grandes tecnologías, de todas estas granjas de datos, que en realidad son granjas humanas, vemos una pelea entre las grandes compañías y los estados o los gobiernos o las entidades supranacionales como la Comisión Europea para poder tener este gran control, un control con el que sonaban ya pues los dictadores de mediados del siglo pasado y que ahora pues a través de la tecnología algunos piensan que ya va a llegar. Y esto va unido con un proceso que también Pedro Sánchez expuso en el foro de Davos en su última intervención, que es intentarnos acabar con la necesidad del anonimato en el acceso a Internet. Algo en lo que aquí están todos los grandes tecnócratas, no solo los de Palantir, sino también el propio Elon Musk, que está insistiendo mucho en esta cuestión desde que compró Twitter, desde que compró X, ¿no? Entonces el objetivo final es que naveguemos por la red pues con un documento de identidad digital en la frente insertado en nuestro dispositivo para que quede constancia de lo que hace cada uno, no solo para controlar nuestra actividad, sino también para alimentar a las bases de datos que son indispensables para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y esta es la otra gran clave. No se trata solo de plantearlo como un atentado contra las libertades, contra los derechos ciudadanos, incluso contra la propia democracia. Es que la inteligencia artificial necesita nutrirse de todos esos datos y para eso cuantos más datos tenga, cuanta más concreción tenga sobre quién es la persona que está suministrando esos datos, bueno, pues más efectivo será el sistema de control. Aquí hay un problema, uno, humano, porque evidentemente bueno, pues toda esta ingente cantidad de datos, todo este flujo de información, en último término, aunque sean máquinas, tendrá que ser estructurado por humanos y luego pues de dónde vamos a sacar esa energía necesaria para alimentar todos estos centros. Y si en Europa se imponen muchos centros de datos, España es uno de los países que parece que tiene un mayor atractivo para poder recibir estos centros de datos, si van a estar gestionados por empresas europeas o como está sucediendo por grandes empresas tecnológicas norteamericanas, en lo que supone pues también una colonización tecnológica en toda regla que algunos parecen abrazar, otros parecen considerar que no hay más remedio que admitirla y que al resto pues nos preocupa enormemente. La guerra de Ucrania y el control digital que parece que están muy lejos todavía, Lorenzo, de acabar. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Buen día, un abrazo. Muchas gracias, buenos días. Y más noticias de última hora. El informe de estabilidad financiera de noviembre